Muchas gracias, usted. Como todas, realmente es un gran gusto estar aquí compartiendo con mis colegas y sobre todo regresar a mi alma mater, la UFM. De verdad que no hay lugar mejor que yo pueda pensar para estudiar economía que la Marroquín. Les voy a compartir ahorita. Aquí estamos. Pues como les decía a usted, mi camino ha sido más académico. Estoy muy metida en las universidades, ¿verdad? Dando clases, haciendo investigación. Y esto me ha abierto los ojos, como Marilyn, Mónica y Daniela nos han dicho, de, madre, la economía se aplica a absolutamente todo. Y además me emociona un montón hablar de este tema y sobre todo aquí, porque no solo la conferencia se llama Humanomics, ¿verdad? De llevarlo a los humanos, sino porque no es la primera vez que doy esta charla acerca de este tema, pero sí va a ser la primera vez que tengo la oportunidad de ponerme creativa y de darles la intuición verdadera de esto, en vez de ponerme a hablar de números, ¿verdad? Cuando mucho de trabajo académico sí va a ser muy estadístico y utilizar un método que se llama econometría, que es hacer de regresiones, que todo esto lo van a ver en la Marroquín, como les decía Daniela, pero me emociona este tema porque les voy a poder dar la intuición realmente de todo esto, ¿verdad? En vez de ponerme a dar números, de verdad, poner lo humano de esta investigación que es muy interesante. Y les voy a hablar entonces de si los migrantes importan la corrupción. Nosotros sí como que tenemos, o se oye mucho, ¿verdad? En noticias de que los migrantes siempre son malos, ¿verdad? O traen su cultura con ellos y no necesariamente son buenas costumbres, sino que son disruptivas hacia el país destino. Entonces, pues esto empieza, ¿verdad? Como que esta investigación empezó con lo que se conoce como el nuevo caso económico de restricciones migratorias. ¿Por qué nuevo? Eh, ya en economía se ha investigado por muchísimas décadas el tema migratorio, ¿verdad? Y si las restricciones serían buenas o no serían buenas. Es el nuevo caso porque esta posición se enfoca más que nada en la eficiencia, que no solo la eficiencia de las restricciones migratorias, que no solo es deseable, sino que causa resultados redistributivos eficientes que son beneficiosos globalmente, ¿verdad? Y aquí, con traducción mía de uno de los economistas de esta posición, que se llama Jorge Jesús Borja, en su libro Immigration Economics, dice que para que la migración nos generara algún beneficio global, tendría que ser el caso de que miles de millones, que son billions, de personas se pudieran ir a un país sin acarrear con ellos las malas instituciones que hicieron su país origen pobre, ¿verdad? O sea, que no vayan a venir a contaminar las instituciones de los países ricos con sus instituciones pobres. ¿Y qué son instituciones? Porque aquí, o sea, cuando nosotros pensamos en instituciones, normalmente pensamos como que algo físico o alguna organización como la SAT, ¿verdad? Pero no, aquí las instituciones son normas sociales. A eso nos referimos, ¿verdad? Y en este caso, en lo que yo les voy a estar hablando, pues es la corrupción. Y entonces, esta es la posición que muchos, que se debate hoy en día, ¿verdad? Ok, y entonces, tres economistas en donde yo trabajo, que es el Free Market Institute, el doctor Ben Powell, que es el principal economista en nuestro instituto, que se dedica a hacer investigación sobre inmigración y los beneficios de la migración, ¿verdad? Que los inmigrantes realmente traen buenos resultados a los países destinos y él tiene muchísimos papers en los que habla acerca de esto y también libros acerca de esto. La doctora Jamie Boloña Pavlik, que se dedica a hacer economía de desarrollo y su tema específico es la corrupción, así que tengo a estos dos grandes, tenía estas dos grandes mentes para poder desarrollar este paper y pues yo
nos hicimos la pregunta leyendo la frase que ustedes leyeron y por supuesto muchos otros libros de otros economistas, y nos preguntamos, ¿será que realmente los migrantes traen consigo esta maleta? Este equipaje de malas instituciones, de malos hábitos al país donde migran. ¿O será que esta es una de las razones por las que se mudan de esos países, buscando mejores oportunidades, buscando un país donde tengan mejores reglas, que les vaya a beneficiar a ellos en términos económicos, en términos de resultados, de ingresos, de mejor calidad de vida, de más seguridad, etc. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo podemos, bueno, por qué nos interesó la corrupción y qué tiene que ver con la economía, verdad? ¿Cómo puede afectar la corrupción a la economía? Yo sé que esta es una pregunta tal vez un poco boba para muchos, pero voy a ir un poco más a detalle de lo que realmente nos quisimos meter y que va a ser más relevante en lo que les voy a hablar adelante, ¿verdad? Pues la corrupción en forma de sobornos, ¿verdad? Desde lo más mínimo de lo que le di al policía para que me dejara ir por andar manejando rápido en autopista, hasta lo que se ve en negocios, el favorcito que me hicieron para pasar una mercancía sin tener que pagar impuestos, o acelerar un proceso, ¿verdad? De algo legal, de algún título, licencia que uno necesite sacar, que vaya a tomar meses en el sistema, pero si yo paso un soborno, pues lo puedo acelerar, o incluso hasta resultados de juicios, ¿verdad? Entonces, esto es como vemos la corrupción. ¿Cómo vamos a medir la corrupción? Y afecta la productividad del país porque no solo me dejo de enfocar en los casos en los que no me están sobornando, ¿verdad? Sino que encima en los que sí me estoy enfocando, que son los que pasan el soborno, que están los casos corruptos, me estoy enfocando en esos que no necesariamente van a ser los más productivos para el país, los que van a traer mejores resultados para el país, ¿verdad? Entonces, vamos a que deteriora los derechos de propiedad privada de las personas y entonces nos metemos mucho con la propiedad de la gente, ¿verdad? Ya sea que para construir una carretera, como le di el favor a una empresa del amigo de la familia o qué sé yo, ¿verdad? Tenemos que expropiar un pedazo de tierra y no necesariamente ese era el mejor proyecto, era el más eficiente para construir esa carretera, o tal vez lo hubiera podido hacer sin tener que expropiar esa carretera, ese terreno para construir la carretera. Entonces también va de la mano de esto, ¿verdad? Que se mal asignan los recursos más productivos, ¿verdad? Entonces ya no nos enfocamos, o sea, ya en las actividades más productivas, sino que para hacerle un favor al que me pasó, el favorcito, ¿verdad? Para cumplir el favorcito o para darle el lugar a esta persona que pasó el soborno, le voy a asignar recursos del país a una actividad que no es la más productiva. Y por supuesto, dado todas estas cosas, pues genera incertidumbre, ¿verdad? Ya no sé cómo es el juego, ya no sé cuáles son las reglas del juego, ya no sé cuáles van a ser los resultados, porque si yo sigo las reglas de cómo está escrito, ¿verdad? Ya no va a ser el caso que yo voy a obtener ese título, esa licitación o cualquier otra cosa, ¿verdad? Sino que se vuelve un juego de quién da más, ¿verdad? Y bueno, entonces nos empezamos a enfocar en todo esto, ¿verdad? Vimos los niveles de migración de 110 países, los medimos ya establecidos antes de 1995, y también nos enfocamos en los flujos de migración desde 1995 al 2015, lo cual nos daba una ventana de 20 años que para eso que podíamos ver cuál era, ¿verdad? El verdadero efecto de la migración dentro de esos 20 años hacia el país, resultado al final de los 20 años.
Claro, como les estaba diciendo al inicio, pues por medio de lo que se llama econometría, que son una base de regresiones y estadística, que no los voy a aburrir con ahorita, sino que eso van a tener oportunidad de verlo y que realmente es impresionantemente interesante lo que uno puede lograr con esto. Ver los efectos de una variable sobre la otra, ¿verdad? Este es nuestro método de investigación para los economistas. Entonces, evaluamos los niveles preexistentes y los comparamos con los flujos y vimos qué era. Y adivinen qué, lo que encontramos fue que la migración tiene un efecto positivo, y aquí a mis colegas las voy a confundir un poco, porque no me refiero a positivo en que aumenta los niveles de corrupción, sino que es positivo en el que disminuye los niveles de corrupción, ¿verdad? Entonces eso es bueno, por eso lo digo positivo, ¿verdad? Porque eso es algo bueno. Pero lastimosamente no nos salió estadísticamente significativo. Aún así, esto era bueno, porque no quería decir que no había una relación negativa en el sentido de que la migración no aumenta los niveles de corrupción, ¿verdad? Entonces podemos ya empezar a desmentir lo que el economista Borjas dice, ¿verdad? De que, los migrantes traen su equipaje de malas instituciones a los países, sino que bueno, ya podíamos concluir eso, ¿verdad? Ya podíamos por lo menos refutar esto. Y en nuestra regresión básica habíamos incluido, esa es mi cara de tristeza porque no nos había salido significativo, habíamos incluido a los países OECD. ¿Y qué son los países OECD? Los países OECD son, las siglas son Organization for Economic Cooperation and Development. Son básicamente un grupo de 37 países que son ricos. Ese es el mapa literal de los países OECD, ¿verdad? Son los países más ricos del mundo y que están enfocados en la democracia y en llevar economías de mercado. ¿Qué significa economías de mercado? Que dejan que el mercado funcione. Que hay muy poca o casi nada o nula intervención del gobierno en los mercados y que todo lo que se provee es a través de los mercados. Entonces, nos pusimos a indagar más estos datos, ¿verdad? O sea, como que, ok, bueno, dentro de nuestra regresión original habíamos visto que aquí sí nos salía positivo y significativo la relación migración y los niveles de corrupción. Es decir, que en los países ricos la migración es buena. Y entonces, si hubiera sido el caso de que los migrantes traen su equipaje malo, los países ricos serían los primeros en empezar a mostrar una deficiencia en alguna parte de su economía, ¿verdad? Pero no era así. Y entonces, cuando nos fuimos a meter a más detalle a esto, no solo nos enfocamos en la corrupción, sino también quisimos ver el índice de libertad económica. Este índice es una maravilla. Cuando estén ahí estudiando economía, van a ver que este índice, madre, les dice todo, absolutamente todo, básicamente, de un país. Y obviamente se los va a explicar. El índice de libertad económica lo que les dice es qué tan libre, o qué tan libre mercado es el país, es la economía de un país. Y se divide en 5 áreas. La primera es el tamaño del gobierno, que mide aquí los gastos gubernamentales, la recaudación de impuestos, qué tan alta es esta, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje requiere el gobierno del ingreso de un individuo? ¿Cuántas empresas controla el gobierno? Y bueno, esto es una relación, ahí me voy a ir, sí, ahí sí es negativa, ¿verdad? Porque entre más grande sea el gobierno, más bajo es el índice de libertad económica, porque entonces hay se reduce mucho la libertad individual, ¿verdad? Las decisiones individuales. El segundo es el sistema legal y la propiedad privada. ¿Qué tanto se protege a las personas y a su propiedad? ¿Qué puedan hacer con ella? Que puedan venderla, puedan intercambiarla, lo que sea, pero que sea de ellos, ¿verdad? Lo que ellos quieran hacer con ella es suyo
y que nadie más se las va a quitar. Y esto es una de las más importantes funciones del gobierno. Como tercero es la moneda sólida. Aquí me costó encontrar la traducción de esto. En inglés es sound money. No encontraba una que me satisficiera demasiado. Bueno, ok. ¿Y esto qué significa? Que la moneda sea estable, ¿verdad? Que no haya inflación y que su volatilidad sea bastante estable, porque si tanto como si hay inflación como si hay deflación, es... puede afectar la economía, ¿verdad? Y sobre todo si no se sabe cuál va a ser la volatilidad, si es demasiado histérico el cambio. Y como cuarto es el comercio internacional, y obviamente entre más se puede hacer más comercio internacional, pues más libre es el país, porque así pueden tener mayores beneficios a los consumidores, porque entonces pueden obtener bienes más baratos que lo que se produce en el país, ¿verdad? Lo puedo comprar a un precio mucho más barato en el mercado internacional que lo que a mi gente le costaría producir. Y como último son las regulaciones, ¿verdad? Sobre todo de cómo operar tus negocios. Si hay demasiadas regulaciones, son demasiados obstáculos que uno se va enfrentando, ¿verdad? Demasiadas piedras en el camino y ya nadie le da la gana de poner empresas. Y es muy importante porque como Mónica nos estaba diciendo, pues el emprendedor es la máquina de la economía, ¿verdad? Ok, uy. Ya les iba a adelantar el... bueno, entonces nos empezamos a ver el índice de, no solo vimos el índice de libertad, perdón, no solo vimos la corrupción, sino también vimos cómo afectaba el índice de la libertad económica. ¿Y qué hicimos aquí? Fue un análisis marginal. ¿Qué es un análisis marginal? ¿Verdad? Cuando uno está escribiendo en su cuaderno, ¿verdad? O sea, ya tomamos todas las notas durante la clase y ya nos quedó como que la parte principal del cuaderno completa. Pero después regresamos a nuestras lecturas o estamos haciendo nuestro estudio y estamos leyendo nuestras notas y decimos, se me olvidó apuntar esto o esto me va a ayudar para después. Y lo hacemos en la orillita, ¿verdad? Fuera del margen. Y esa notita agrega un valor importante a lo que ya teníamos. Esa pequeña notita, esas 5 palabras que anotaste ahí en el margen, nos está agregando un valor al párrafo entero que habíamos tomado en clases. Eso es el análisis marginal. Ya tenía mis notas, yo, o sea, ya eso ya me generaba un valor, ¿verdad? Esto ya está dado. Y esta unidad extra de notas que yo tengo al margen me está agregando un valor extra a lo que yo ya tenía. Eso es el análisis marginal. Entonces, ¿qué hicimos acá? Ok, ya tenemos el nivel inicial de migrantes en los países OSD, recuerden, en los países ricos. Y ahora, ¿cuál es el cambio que está haciendo esta unidad extra de migrantes a mi país, verdad? Entonces, en niveles de corrupción y en niveles de mi índice de libertad económica. Y bueno, pues lo que obtuvimos fue aún más positivo y esta vez sí fue significativo, ¿verdad? Entonces estábamos súper contentos realmente de obtener todos estos datos porque lo que nos dimos cuenta es que en los países ya ricos, ¿verdad? En lo que ya se estableció que son 37 países ricos, como los de la OSD, los migrantes disminuyen aún más los niveles de corrupción. Es decir, a ver, regresemos. Agarramos el país, agarramos Estados Unidos, agarramos otro país, México. Y a partir de México, en nuestra base de datos, lo que hicimos fue agarrar todos los migrantes de los países que eran más corruptos que México. El nivel de corrupción era más alto que el de México. No agarramos toda la base de datos, sino que los migrantes de los países donde la corrupción era mayor que la de México. Entonces, los agarramos y los pusimos y analizamos, ok, si todos estos migrantes vienen de países más corruptos que el país destino, que en este caso es México, debe ser el caso que entonces México se va a volver más corrupto, ¿verdad? Y igual, y lo mismo hicimos con el índice de libertad económica. Agarramos el índice de libertad económica de México y
les voy a dar un ejemplo que ahorita no lo tengo en la cabeza, pero digamos que era 60.7. Y agarramos todos los migrantes de los países que eran, de los migrantes a México, ¿verdad? Que eran de países que vienen con un índice de libertad menor a 60.7. Y los evaluamos con México y dijimos, bueno, si fuera verdad que los migrantes traen su equipaje de malas instituciones, el índice de libertad económica se vería aún más bajo. Y no lo vimos así. Vimos todo lo contrario. En los países donde los niveles de corrupción eran bajos, los migrantes bajaban aún más los niveles de corrupción y aumentaban aún más los índices de libertad económica. Entonces, esos son 100 puntos para nosotros los migrantes, ¿verdad? Digo nosotros los migrantes, pues porque como ya les habían introducido aquí, yo estoy ahora en Texas y estoy trabajando aquí. Entonces, este es un tema que a mí me apasiona porque lo vivo, ¿verdad? Día a día, porque yo soy una migrante y además porque es realmente fascinante los datos, lo que los datos nos pueden decir, ¿verdad? Lo que los datos nos pueden hablar de las decisiones humanas. Y pues bueno, eso es todo. Gracias.